Vamos a terminar con Deuteronomio capítulo 26. He titulado esta última sección, que tiene que ver con los diezmos, que vamos a ver la conclusión del segundo sermón de Moisés. El tema es viviendo en agradecimiento. Y es aquí donde encaja el tema del dar, de los diezmos. Recordemos que este capítulo empieza con la celebración de los primeros frutos. Y hemos alcanzado a entender las fiestas que había en Israel y cómo estas fiestas que ellos celebraban en los ciclos de la primavera y el otoño tenían el propósito de conmemorar algún acto histórico de Dios por su pueblo. Por ejemplo, la fiesta de las Pascuas conmemoraba la liberación de los israelitas de Egipto. También pudimos analizar cómo los eventos de Israel, lo que ellos vivieron, la salvación que Dios les dio a su pueblo, cómo eso apunta hacia la salvación que Dios nos iba a dar en Cristo Jesús. Terminamos hablando acerca de los versículos 5 al 9, que es la recitación de la historia de Israel, que si Israel olvida su historia, pierde su identidad, que parte de la identidad de Israel es saber quiénes son ellos, pueblo elegido de Dios, apartado para actuar la ley de Dios, actuar la justicia, la equidad, para que otras naciones paganas alrededor vengan al verdadero conocimiento de Dios, puedan reconocer al verdadero Dios y así serán traídos a la verdadera fe. Si los israelitas olvidaban quiénes eran ellos como pueblo elegido para servir, entonces caían en pecado, caían en la idolatría y por lo general lo que sucedía es que abandonaban su fe en Dios, asimilándose a las demás costumbres de los pueblos alrededor. Hay 3 tipos de diezmos para ver esta segunda parte ahora. Capítulo 26 se nos habla sobre los diezmos, 3 tipos de diezmos. Después de hablar de la recitación de la historia, cuando dice en el versículo 12, cuando ya hayas apartado la 10ª parte de todos tus productos, y acá en específico del tercer año, que es el año del diezmo, se la darás al levita, al extranjero, al huérfano, a la viuda, para que coman y se sacíen en tus ciudades. Y entonces dirás, y acá viene la confesión esta que vamos a ver, que habla del compromiso que tenía que ver Israel. Okay, había 3 diezmos en Israel. Es importante aclarar, los diezmos servían como un sistema de impuestos. Recuerden que el tipo de gobierno era una teocracia. Solamente una vez en la historia de la humanidad se da con un solo pueblo, Israel. Dios se manifiesta a un solo pueblo en la historia, Israel, y le revela su ley, su palabra. Y dentro de ese pacto que Dios entra con este pueblo especial, Israel, un convenio, dentro de este pacto están las estipulaciones de pagar impuestos al gobierno, no, a las personas que iban a estar encargadas de la adoración y el servicio a Dios, específicamente los levitas y sacerdotes. Como no había un gobierno, como un príncipe, un rey, este es antes de la monarquía, no había un gobierno, no había un senado, los israelitas tenían que pagar sus ofrendas, sus impuestos a los sacerdotes levitas para que puedan entonces el gobierno teocrático funcionar. Permítanme resumir estos 3 diezmos. Entonces, entendemos que son impuestos. A diferencia de nuestros impuestos que se nos quitan a nosotros, los israelitas tenían que traer voluntariamente los diezmos. No es que venían los sacerdotes o los levitas a tocarle la puerta y decir, señora, se ha vencido su mes. ¿Dónde está su 10% de todos sus productos? Usted no ha pagado. Eso no sucedía en Israel. Las personas tenían que ir al lugar que Dios señalaba, al santuario central, al lugar de adoración, como lo hemos estudiado, y ahí entonces compartir de sus diezmos y ofrendas. Era voluntario.
Cuando una cosa es voluntaria, especialmente de dar ganancia, la costumbre humana es hacernos de la vista gorda porque tenemos miles de excusas para no dar. ¿Okay? Miles de excusas, ya sea por irresponsabilidad propia, que gastamos más de lo que recibimos, es un tipo de irresponsabilidad, caer en deudas, o porque hay codicia, yo quiero para mí, quiero esto, me ha provocado esto, y pienso egoístamente en mí. Quiero almacenar, quiero acumular, quiero sentirme bien, quiero sentirme segura, que estoy bien financieramente, etc. Cuando Dios le dice a su pueblo, traerás los diezmos y las ofrendas, esto era un acto voluntario y a través de este acto voluntario se probaba la fidelidad de Israel hacia Dios. Dijimos la semana pasada que la manera más práctica de saber si creemos en Dios y le somos fieles y obedecemos es cómo gastamos nuestra plata o en qué cosa gastamos nuestra plata. Déjenme resumir estos 3 diezmos. El primer diezmo, habían 3, ¿ok? El primero era usado para los sacerdotes y el santuario central. La tribu de Leví había sido separada para no recibir herencia en la tierra. Esto ya lo estudiamos. Cuando la tribu de Leví decidió apoyar a Moisés después de la edificación del becerro de oro, que se tenía que dar juicio, y la tribu de Leví apoyó a Moisés diciendo, vamos a ejecutar ese juicio que Dios mismo ha dado. Dios separa a la tribu de Leví y dice, estos me van a servir. De todas las 12 tribus, esta tribu se va a ser consagrada para mí, donde se va a encargar de la adoración, de los ritos, de las ofrendas, de los sacrificios, de administrar todo lo que tiene que ver con el culto religioso a Dios, la tribu de Leví. Dentro de la tribu de Leví estaban los sacerdotes. Los sacerdotes específicamente tenían que venir del linaje de Aarón y Moisés, o sea, de la familia, de la genealogía de Aarón y Moisés. Ellos podían servir como sacerdotes o sumos sacerdotes una vez al año cuando se celebraba el día de la expiación. Eso lo marqué en Levíticos 16. Entonces el primer diezmo, el 10% de lo que se ganaba iba para ellos. Ahora, tengan esto en cuenta porque estoy tratando de hacer un paralelo con nosotros. Los impuestos que se hacía en Israel eran impuestos en lo que se ganaba, en el resultado, ¿ok? No se ponía impuestos por tierra. La gente no pagaba impuestos por tierra, porque la tierra pasaba de familia a familia, generación a generación. Y si había un impuesto en la tierra, pónganse a pensar, si una viuda terminaba con tierra y no podía pagar el impuesto de la tierra, tendría que vender la tierra y perdería su tierra. Entonces los impuestos eran el capital. En eso se pagaba impuestos. ¿Okay? No había propiedad, impuestos de propiedad. Ahora, el principio de dar los diezmos al Señor está en Deuteronomio 8. De mantener una actitud, el pueblo tenía que mantener una actitud de dependencia en Dios. Y acá está la falla nuestra, y era la falla de Israel también. La historia se repite. Cuando nos volvemos prósperos, la Biblia habla cuando te encebas, cuando te ganas tanto que comienzas a acumular y adquieres una posición en la sociedad de dignidad por lo que has acumulado, por el carro que manejas, por la casa que tienes, por los grados, etcétera, pero todo tiene que ver monetariamente. La tendencia nuestra es al orgullo y a olvidarnos de dónde viene la bendición. Esa es nuestra tendencia. Es por eso que en Deuteronomio 8, voy a leerles el pasaje que es clave. Deuteronomio capítulo 8. Estoy trabajando con la versión nueva internacional. Todo el capítulo se aplica acá, ¿no? Pero miren los versículos
específicamente. A ver, versículo 14. Pueden leer todo el capítulo que habla de eso, de crecer, de acumular, de ganar, de ser próspero, ¿no? Pero el versículo 14 dice, después de haber aumentado tu oro, tu plata, haber multiplicado Dios tus riquezas, versículo 14, no te vuelvas orgulloso. ¿Ves? Ahí está la tentación. Ni olvides al Señor tu Dios, quien te sacó, recuerden el pasado, la historia con la identidad, que te sacó de tierra donde viviste como esclavo. Y de ahí se hace un reencuentro de la historia. Voy a saltar al versículo 17. No se te ocurra pensar, esto es una actitud interna, ¿ok? No es que uno la habla internamente. Esta riqueza es fruto, y miren acá, de mi poder. Suena como cuando le decimos a nuestros hijos, yo me gané con el sudor de mi trabajo. ¿No? Cuando le decimos, este es mi poder, esto lo hice yo. Y de la fuerza de mis manos. Y entonces olvidamos a Dios, ¿no? Nace la ingratitud. Versículo 18, recuerda al Señor tu Dios porque Él es quien te da el poder. Y podríamos decir la salud, el bienestar, la sabiduría, la posición de trabajo que tienes, es Él el que te la ha dado, no tú, ¿no? Reconocer a Dios. Entonces, el diezmo, el pagar a Dios los impuestos voluntariamente, era una manera de vivir en agradecimiento a Dios por las cosas que había dado. ¿Ven que nosotros celebramos cada segunda semana de octubre Día de Acción de Gracias? Cuando Dios manda a su pueblo a que paguen los diezmos, a que celebren las fiestas, a que compartan con los pobres, todo eso apunta o indica a que la acción de gracias no debe ser un mero hablar, sino que uno debe de vivir en acción de gracias. Hay diferencia entre celebrar un día de acción de gracias versus vivir la vida en acción de gracias. Y cuando uno es agradecido a Dios, uno va a querer compartir de lo que Él nos da. Las personas, hemos dicho, que tienden a ser tacañas, mezquinas, pesimistas en cuanto a las cosas, ¿no? De dinero se trata, siempre hay que guardar, siempre hay que acumular, tienden a ser personas ingratas y no agradecidas con Dios. Revela nuestra fe realmente cómo usamos el dinero. Ahí he puesto otros versos que habla sobre este diezmo que era para los sacerdotes del santuario. Malaquías capítulo 3, mucho se habla de este pasaje de Malaquías 3 cuando se refiere a los diezmos. Versículos 8 y 10, para que vean cómo este primer diezmo era para los sacerdotes y el santuario central. Malaquías, al final del Antiguo Testamento, el último libro, capítulo 3, versículo 8 y 10. Miren lo que dice estos versículos. Versículo 8. ¿Acaso roba el hombre a Dios? Ustedes me han robado, dice Dios. Y todavía preguntan, ¿en qué te hemos robado? En los diezmos y en las ofrendas. Ustedes, la nación entera, están bajo gran maldición, pues es a mí a quien están robando. Que ellos pensaban, ¿qué tal raza? Tener que mantener a los sacerdotes y levitas y el santuario son una tira de zánganos, que vayan a trabajar. ¿Por qué tengo que yo dar mi plata para mantener a esta tira? No estoy de acuerdo con el sacerdote que está ahorita de oficio, está muy gordo. No estoy de acuerdo con su oficio, no voy a dar. Como era algo voluntario, no había nadie que te toque la puerta. Y acá Dios está acusando a su pueblo a través del profeta, que no es al levita y al sacerdote que le han robado o que le han privado de algo, es contra él mismo por haber desobedecido lo que él había dicho en su ley. Y entonces dice, traigan íntegro el diezmo, parecía que traían los pocos que daban, traían los diezmos medio adulterados, no completo. Si tenían que traer carne, traían la carne pasada. Si tenían que traer fruta, traían la fruta que ya estaba vencida o la muy madura,
Mentira, lo que sobra y lo que no vamos a usar. Eso que hay que dar, vamos a dar eso. Y acá Dios entonces, versículo 10, dice, traigan íntegro, esa palabra íntegro, completa, para los fondos del templo y así habrá alimento en mi casa. No es que Dios necesitaba comida, como los demás dioses paganos que se les ofrecía comida a los demás dioses, era para que los sacerdotes y los levitas se alimenten. Cómo esa tribu apartada para el servicio de Dios se alimentaba basado en la obediencia del pueblo. Si el pueblo no traía las ofrendas y los diezmos, los sacerdotes tenían que salir y trabajar la tierra para producir su propio alimento. Y cuando eso sucedía, no podían enseñar la palabra, leerles la ley, dirigirlos, juzgar al pueblo. Todo eso era minimizado o disminuido, porque tenían que salir a trabajar para poder dar de comer a sus familias. Entonces era descuidado la exhortación, la predicación, la palabra del Señor por la falta de dar estos impuestos o como se llama, diezmos a los sacerdotes y al santuario central. Entonces acá Dios dice, no es contra ellos que están, es contra mí mismo, a mí me están robando. El segundo diezmo era, o sea, se divide entre los sacerdotes, el segundo para los levitas locales. Y esto tiene que ver con la celebración nacional de las fiestas de las semanas que vimos. Yo hablé sobre las fiestas. El Pentecostés era para los levitas locales. En cada ciudad de Israel habían levitas viviendo entre ellos. Que los levitas no vivían en una esquina, en un monasterio, allá en el monte en donde los israelitas tenían que ir a buscar. No, cada ciudad de los israelitas habían familias levitas viviendo con ellos. El propósito era enseñarles las ordenanzas de Dios, todo lo que Moisés acá está hablando. Y como ellos tenían que enseñar, juzgar, dar consejería al pueblo, servir de jueces, el pueblo tenía que mantenerlos trayendo los diezmos y las ofrendas. Cada vez que se celebraba una celebración nacional, una fiesta como la que vimos la semana pasada, el pueblo tenía que traer extra para compartir con los levitas y el extranjero y los pobres. Así que si había una celebración de, no sé, nosotros vamos a celebrar prontamente el Día de Acción de Gracias. Y nosotros celebramos en la iglesia y decimos cada uno, digamos, traiga lo que puede y un poquito más para compartir, porque tú no sabes quién puede, quién no puede. Y acá viviendo en Canadá, la pobreza no se compara a lo que se vivía en aquellos tiempos. Pero imagínense si estuviéramos en un país de tercer mundo, donde pocos son los que pueden traer comida y la mayoría no puede traer un pedazo de pan, azúcar, no puede traer un plato de comida, no puede traer carne porque es caro. Pero si yo soy una persona que Dios me ha bendecido en mi trabajo, yo no voy a traer, bueno, es para mí, para mi familia, y mala suerte con ellos, que se chupen el dedo. ¿Yo por qué tengo que alimentar a esos? Esa es la actitud humana, egoísta. Dios dice, trae extra para que alimentes al levita, al huérfano y a la viuda. O sea, no pienses en ti y en tu familia. Esto debe ser puesto en la mesa del Señor y todos deben de compartir, abierta, abierta. Lamentablemente esa actitud muchas veces se pierde entre los mismos creyentes, ¿no? Somos egoístas o miramos, nosotros teníamos en la iglesia hace tiempo una familia que era pobre y era muy numerosa. Y muchos comentaban, malos comentarios, allá está mi hermana de testigo, comentarios de crítica, de que tal raza, esos solamente vienen a comer y a terminarse con toda la comida, que esos son muchos porque eran varios hijos, ¿no? Y eran hermanos en la fe, hablando de otros hermanos en la fe. ¿Y quién te diría que Dios pone esa familia para probar nuestra ridiculez o nuestra acción de gracias hacia Él? Uno no piensa en eso, uno piensa en esto es mío y lo que voy a compartir es para mí y mis hijos y el resto que se chupe el dedo. Pero acá tenían que traer extra. Los levitas, los pobres y las viudas tenían que participar de estas celebraciones. No porque ellos traían, no tenían que traer, dependían del pueblo. El tercer diezmo era un diezmo
que tiene que ver más como un sistema de welfare, sería en inglés, ¿no? De caridad hacia los pobres. Esto está en Deuteronomio 14, versículos 28 al 29. El tercer diezmo era para los pobres locales. El pueblo tenía que dar 10% a los pobres locales. Compartir la producción con estas personas que no tenían tierra para producir y que no heredaban tierra para producir. No solamente eso, pero cada 7 años, esto está con esta ley atada, cada 7 años la tierra tenía que descansar, la tierra en Israel. No podían producir la tierra, tenían que descansar y dejar que la tierra produzca frutos por sí sola. Bueno, ahí salió manzana, ahí salió uvas, ahí salió maíz, no porque hayamos plantado, sino que solo produce confiando en la provisión de Dios, en que uno descansa ese año, la tierra descansa, y ese 7º año toda la producción que daba la tierra era libre para que el pobre entre y coma y saque y se lleve consigo. Cada 7 años. Ese era el sistema de beneficencia hacia el pobre, de caridad. Acá no estamos hablando de un sistema en donde el gobierno mantenía a los pobres como tenemos en nuestros países y se forma el socialismo. Acá estamos hablando donde la misma gente, la misma comunidad, no había un gobierno monopolizando esto y aprovechándose de esto. Era la misma gente, las mismas familias que obedecían la ley de Dios y se preocupaban para que aquellas personas que no tenían sean satisfechas, saciadas y salgan de la pobreza. Entonces, si al 7º año yo soy pobre con mis hijos, se me permite entrar a los campos y sacar el maíz y pueda yo vender ese maíz en el mercado, saco ganancia. Y así Dios me está sustentando por todo un año de los productos de otros, que Dios le ha dicho que no toquen la tierra, que no trabaje la tierra, que deje que crezca solo, para poder ayudarme a mí a sostenerme y o salir de la pobreza. Entonces, la justicia, la misericordia, la gracia, la caridad de Dios era reflejada en la obediencia del israelita a través de su fe con Dios. Si el israelita era obediente y fiel a Dios en observar la ley, el pobre comía, el pobre tenía, el sacerdote oficiaba, el sacerdote enseñaba, había comida en la casa de Dios para los sacerdotes que se alimenten. Si el israelita tenía una actitud de ¿qué tal gracia? Para eso yo trabajo, yo me rompo los lomos, yo no voy a dar en gratis, que ese coma también, que trabaje, y tenía una actitud egoísta, pensando solamente en sí, otros se morían de hambre. Y acá tenemos una de las respuestas por qué hay pobreza en el mundo. Ven que mucha gente echa la culpa a Dios. Si Dios existiera, no había pobres en el mundo, todos tuvieran abundancia. Es que Dios creó la creación y nos dio todo, la creación para poder subyugarla, trabajarla y producir. Pero es el pecado en uno, nuestra desobediencia y rebeldía a lo que Dios ha revelado, lo que produce desobediencia. Los diezmos, como piensan muchos, y se han mal usado el tema de los impuestos en esta teocracia, no era para que el sacerdote maneje un Mercedes-Benz, no era para que el sacerdote coma más lujo que el resto del pueblo, era para que se alimente sencillamente y pueda seguir trabajando. Pero hoy en día se toma este tema de las ofrendas y los diezmos y entonces tenemos líderes yendo al otro extremo, abusando de lo que Dios dice, manipulando la palabra y enfatizando el dar en el pueblo, con culpa, ¿no? Usando la palabra, y ellos enriqueciéndose mientras que la gente realmente tiene que sudarla. Eso es totalmente opuesto a lo que está hablando acá. Entonces hay dos extremos. Una, el ser tacaños y no dar,
y es la manera como Dios resuelve que no haya pobres entre su pueblo y que sea sustentado el sistema de los sacrificios, los sacerdotes, las fiestas, todo esto que se compartía y se daba. Y dos, el otro extremo de los hijos de Eleazar. Eleazar era el sacerdote que crió a Samuel. Si ustedes leen Primera de Samuel, capítulo 3 en adelante, Eleazar tenía dos hijos que eran unos sinvergüenzas, que literalmente cuando la gente venía con sus sacrificios a ofrecer la carne, los productos, ellos se quedaban con la mejor parte, ellos escogían y se agarraban la mejor parte, hacían totalmente lo opuesto. Entonces el padre venía a ofrecer su ternera para poder compartir con su familia, el pobre, la viuda y el levita. Y acá están los hijos de Eleazar ofreciendo la ternera, pero le quitaron el lomo y le dieron las patas, le dieron la cola y la cabeza al padre para que comparta con su familia, los huérfanos, la viuda y el levita, aprovechándose. Y de eso hay. Entonces son dos extremos que tenemos que evitar y tener en claro. En total Israel pagaba como un 30%. Si es 10, cada 3 años, 30%. Se ha preguntado si el tema de los diezmos se aplica a los cristianos creyentes. Y muchos, por temor a decir algo, por temor a decir no, piensan que la gente entonces no va a dar. Y por temor a decir sí, no explican el contexto. El sistema de los diezmos se aplicó solamente en la teocracia. La iglesia no vive una teocracia. Nosotros no vivimos bajo un gobierno teocrático. El principio, no el mandato. Nosotros no somos Israel, no hay sacerdotes, ni levitas, ni sacrificio. Pero el principio de dar, de ofrendar, de vivir en acción de gracias, compartiendo, siendo generosos. Todo eso está a través de la Biblia y en el Nuevo Testamento. Y el principio de que el que trabaja para el Señor, si un pastor, si un ministro se está dedicando a evangelizar, a ministrar, a dar consejería, a enseñar la palabra de Dios y por eso no puede ir y trabajar para producir dinero, él es digno de su trabajo. O sea, el pueblo de Dios tiene que mantenerlo. Ese es el principio. Que no estamos acá hablando de un siervo de Dios que se dedica a leer cosas del internet y a estar en el Facebook con la panza arriba, poner algunas frases ahí que agarra de unos libros. No visita, no ora, no hay disciplina espiritual, no hay estudio de la palabra, no hay exhortación de la palabra, no hay nada, es solamente vida vaga y espera que la congregación le mantenga. Hay que usar discernimiento y sabiduría. Los hijos de Eli. Los hijos de Eli, el mismo caso. Acá estamos hablando de aquel ministro que no está produciendo trabajo, dinero para su familia porque se ha dado de completo a la obra y se ve los frutos. Ese es digno de su trabajo. Entonces, el principio del ofrendar, no quiero decir diezmar, porque diezmo es 10% que tiene que ver con esta sociedad teocrática. El principio de dar es totalmente aplicable a los creyentes. El diezmo no, pero con eso no quiero decir que nos hacemos flojos y no damos. Ojo, hay que tener cuidado. Termina este capítulo 26, versículo 16 al 19 de Deuteronomio, para concluir esta parte y de ahí poder tener nuestro tiempo de conversar. 16 al 19, esta era la conclusión y el compromiso, la ratificación, por decirlo así, que resume la ley, los capítulos del 12 al 26. Este era el segundo sermón, acá lo concluimos. Cada nueva generación de israelitas tenía que repetir esta afirmación, este compromiso del pacto individualmente. Esta era una confesión de fe, parecido a lo que está en el versículo 5 al 9 del mismo capítulo. Y miren cómo se recalca en estos versículos la obediencia. La obediencia del pueblo hacia Dios es crucial y la obediencia debe de nacer, debe de fluir de un deseo de honrar, amar y servir a Dios. Es que si nosotros decimos que amamos a Dios,
que le honramos, que le tememos, que le servimos, entonces le obedecemos. Pero si nosotros no le obedecemos, lo que estamos haciendo es no amarlo, no honrarlo, no servirle, no temerle. ¿Okay? Van juntos. Miren lo que dicen estos tres versículos. Hoy el Señor tu Dios te manda a obedecer estos preceptos y normas, estas leyes. Pon todo lo que esté de tu parte para practicarlos y miren la actitud, con todo tu corazón, y eso tiene que ser con todas tus fuerzas. Ponle ganas. Esto es tu vida, esta es la constitución de Israel, este es el credo diario. ¿Ok? Dice así, sigo leyendo. ¿Dónde me quedé? 17. Hoy has declarado que el Señor es tu Dios y que andarás diariamente en sus caminos, que prestarás oído a su voz y que cumplirás sus preceptos, mandamientos y normas. Por su parte, hoy mismo el Señor ha declarado que tú eres su pueblo, este es Israel, su posesión preciosa, tal como lo prometió. Ven que este es algo histórico, único que se aplica a Israel. Obedece pues todos sus mandamientos. El Señor ha declarado que te pondrá por encima de todas las naciones que ha formado para que seas alabado y recibas fama y honra, parecido a lo que recibió Salomón al principio de su reinado. Serás una nación consagrada a tu Dios, separada para el servicio de Dios.